Abierta la sala. Comienza la Abierta la transmisión en sala. Facebook. Sí, señor, y comienza la transmisión en Facebook. Excelente. Buenas tardes, ¿cómo anda, gente? Hola, Sergio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un encuentro espectacular con las dos veredas de la comunicación en emergencias y desastres, con dos disertantes principales que, además de que los apreciamos mucho, tienen un rol preponderante, no solamente en la gestión, sino también en la intervención y en la comunicación en estas situaciones de contingencia. Así es que abrimos, como siempre, estos encuentros de las charlas virtuales, la salud en la primera línea de respuesta durante la pandemia COVID-19. Y antes de presentar a los disertantes del día de hoy, vamos a compartir entonces un pequeño video acerca de una de las instituciones que convocan, que es la Diplomatura Universitaria en Socorrismo con Orientación Docente de la Universidad Abierta Interamericana, que junto con el grupo GCA Socorristas Docentes y la Fundación Red Atlas están llevando adelante, esperemos que sea de su gusto, de su disfrute, porque para nosotros su compañía, su buena compañía así lo es, este ciclo de charlas virtuales que dirige el señor Rodrigo Patiño. Así que veamos el material y nos reencontramos en breves minutos.
Ciclo de charlas virtuales. La salud en la primera línea de respuesta durante la pandemia del COVID-19. Lunes 24 de agosto, 19 horas. Una serie de encuentros. Un equipo de especialistas. Prevención de accidentes en el hogar. Primeros auxilios psicológicos. Introducción a la gestión de riesgos. Comunicación del riesgo en la comunidad. ¿La pandemia es culpa del otro? Te esperamos el próximo lunes 24 de agosto a las 19 horas. Evento gratuito con inscripción previa. Muy bien. Estamos de vuelta. Se ha sumado más gente. Y hoy entonces, formalmente, me toca hacer la presentación y la apertura a mí. Mi nombre es Leandro Arena. Como presidente de Fundación Red Atlas, me enorgullece formar parte y haber aceptado la moderación de este evento, porque creemos como fundación en la investigación para la innovación educativa en salud, y es lo que venimos a buscar. Y como siempre, hacemos hincapié en poder relajar un poquito algunas neuronas en este primer paso para arrancar bien activos la charla, porque la charla es de ustedes, la hacen ustedes, la construimos juntos, y fundamentalmente lo que siempre sugerimos desde la fundación es que si nos fuimos con mejores preguntas o con preguntas diferentes de las cuales traíamos cuando llegamos a este ciclo de charlas, el objetivo está cumplido. La verdad es que no estamos en pos de encontrar mejores respuestas o respuestas a las preguntas que tienen ustedes, sino a través de esta dinámica de charla interactiva, que participen por favor en el chat. Recuerden que tenemos un tramo de disertaciones principales como disparadores, pero después es de ustedes el espacio, ¿sí? Constrúyanlo permanentemente, yo voy a estar atento al chat. Y después seguramente vamos a abrir los micrófonos para que puedan intercambiar palabras como viene pasando. Cuarto encuentro, 4 de 5, que tiene el primer ciclo de charlas virtuales, la salud en la primera línea de respuesta durante la pandemia COVID-19. Entonces, me toca a mí presentar al primero de los disertantes del día de hoy, que es, además del director de este ciclo de charlas, él es coordinador académico de la Diplomatura Universitaria en Socorrismo Docente de la UAI. Él es también el coordinador de operaciones del Grupo GSA Socorristas Docentes. Es ex director general de Emergencias y Defensa Civil. Y además, una persona muy comprometida con el área de comunicación, sobre todo en la instancia territorial, que tiene mucho que ver con una gestión integral de riesgos. Así que con ustedes, y espero que lo disfruten, el señor Rodrigo Patiño. Buenas tardes, Rodrigo. Está sin sonido, Rodrigo. Ahora sí. A ver, está con sonido. Muy Buenas bien. tardes, Leandro. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Alberto, que hoy me va a estar acompañando, Alberto González, un gran profesional. Él sí es un gran profesional de la comunicación. Yo soy más gestión, más territorio. Alberto, un especialista en los medios de comunicación. Bueno, pero entre los dos vamos a ir dando las visiones de un lado y del otro de esta cosa, de comunicar en emergencia. Pero antes de comunicar en emergencia tenemos que ir definiendo qué es comunicación. Y muchas veces nosotros, los que estamos en emergencias, empezamos a confundir dos palabras. Empezamos a confundir comunicación con información. Y sabemos que esas dos palabras no provienen ni quieren decir lo mismo. Son dos palabras totalmente diferentes, pero en la gestión de riesgo, muchas veces para nosotros la información y la comunicación pasan a tener un rol similar y en otras oportunidades se empiezan a diferenciar esos roles.
Por eso cuando hablamos de comunicación, y sobre todo en esto de emergencia, de esa búsqueda de información, comunicación, hay una definición del diccionario que a mí la verdad que me gusta mucho de comunicación. Hay varias, pero hay una que a mí me encanta que es acción consciente de intercambiar información. Entonces ahí, como que esas dos palabras de origen distinto y significado distinto, en nosotros empieza a tener un rol que empiezan a caminarse por un solo carril. Y después, en las distintas etapas de la gestión de riesgo, vamos a ir viendo cómo estas cosas se empiezan a disparar para otros lados. En lo que es comunicación interna, donde tenemos un flujo total de información, pero bueno, nos vamos a ir metiendo de a poquito en esto y vamos a ir tocando algunos puntos que se fueron tocando también en algunas charlas, porque este ciclo es así, es un ciclo, y muchas veces vamos volviendo a los primeros lugares y vamos a tener en algunos momentos de la charla palabras de la primera charla, del primer ciclo, vamos a tener de la segunda, vamos a tener de la tercera, vamos a tener de esta, vamos a tener otras que tal vez las hablemos en el segundo ciclo de charlas. Y con esto ya nos vamos metiendo en primero entender un poco la naturaleza humana. El hombre de los orígenes de los tiempos intentó en todo momento tener información. Tener información, que esa información la fue logrando a través de la observación. A través de esa observación, el hombre pudo ir viendo y nutrirse de información, de conocer los peligros, conocer dónde tenía sus fuentes de alimentos, saber dónde podía hacer un resguardo, o dónde tener un resguardo. Eso fue información, que el hombre se fue nutriendo, y uno dice, estamos hablando de épocas muy atrás, pero van a ver que todo eso también en la gestión de riesgo empieza a cumplir ese rol a través de la observación, y a través de estudios fuimos perfeccionándonos. Y el hombre también, una vez que tuvo esa información, empezó a tener la necesidad de comunicarse con otros, para transmitirse sus conocimientos, esa información que fueron teniendo uno al otro. Y hay distintas formas de comunicación, muchísimas. Tenemos una forma de comunicarnos a través de la palabra, una forma de comunicarnos a través de las señales, una forma de comunicarnos a través de los colores, una forma de comunicarnos a través de los sonidos, y en emergencia lo utilizamos mucho eso. Y yo siempre doy un ejemplo. Ya nosotros, cuando llegamos a una escena, que hacemos el resguardo de una escena, que generalmente bomberos, defensa civil, lo primero que hacen, empezamos a extender nuestra cinta de peligro, blanca con roja y una letra negra que dice peligro, y ya a través de los tiempos y esas señales ya sabemos que esa cinta roja significa peligro. Si yo en la letra negra no le pongo peligro y le pongo Rodrigo, la gente va a mirar la cinta y va a decir, ahí dice peligro. Y eso es lo que fuimos llevando en parte de ese aprendizaje y en parte de ese mensaje que fuimos transmitiendo. Mediante la práctica, la repetición de un montón de cosas. Pero hoy vamos a empezar a meternos en lo que es la comunicación en emergencias y desastres. Y acá es donde vamos a empezar a entrar. Y esto es una cosa fundamental, porque siempre decimos en emergencia y desastre, nuestro primer desafío, el primer desafío que tenemos en los primeros momentos del desastre, es garantizar que la información que circula sea clara. Y refleje las necesidades prioritarias de la población. La emergencia, la comunicación y la información vienen de la mano y son fundamentales, son muy fundamentales, porque necesitamos nutrirnos de eso para empezar a elaborar todo nuestro programa de gestión de riesgos donde podemos interactuar con la comunidad. ¿Por qué hablamos mucho de interactuar con la comunidad? Antiguamente estábamos acostumbrados que llegábamos a un evento adverso y los que estábamos trabajando en la parte operativa
cerrábamos nuestros anillos, cerrábamos nuestros circuitos, trabajábamos ahí, y lo que pasaba en el exterior mucho no nos importaba. La verdad que queríamos trabajar tranquilos, y de hecho queremos trabajar tranquilos, y mucho no nos importaba lo que ocurría en el exterior. Y como vemos en esta pantalla, tenemos desarrollado una estructura del sistema de comando de incidente. Que hoy no vamos a hablar del sistema de comando de incidente, es solamente para meternos un poquitito en el tema. Sistema de comando de incidente, lean, creo que es algo para el segundo ciclo de charlas, y va a ser muy, muy interesante que empecemos a meternos. Excelente. Pero en el sistema de comando de incidentes, si podemos ver en la estructura, donde está el comandante del incidente, hacia un costado surgen algunos ravioles. Y hacia abajo también, hacia abajo todo el sistema de comando de incidentes, donde tenemos operaciones, logística, planificación. Ahí tenemos todo el raviol que nos va a servir en lo que sería para nosotros nuestra cuarta etapa del sistema de gestión de riesgo, que es la implementación del plan estratégico. Y dentro de ese sistema del plan de aplicación del plan estratégico, vamos a ver que tenemos a un costado un oficial de información. Un oficial de información que es el que a nosotros nos va a llevar desde el comandante a los distintos ravioles la información de lo que está aconteciendo. Es importantísimo. ¿Por qué? En la clase, o en la charla pasada, me metí en la guay. En la charla pasada estuvimos hablando de unificación de criterios. Y dependiendo de la estructura del incidente o del evento adverso que estamos tratando, nuestra estructura de comando de incidente va a estar mucho más ampliado y van a empezar a actuar distintas reparticiones, como policía, bomberos, ambulancias. Entonces, en el sistema de comando de incidentes y en la unificación de criterios, también tuvimos que acostumbrarnos a algo, a unificar un mensaje, una terminología, que todos podamos entender. Y tenemos ese comandante o oficial de información, que es el que va a ir transmitiendo a cada uno de los sectores lo que está pasando y las directivas que llegan desde el comando. Para esto se va actualizando a cada rato la situación que va ocurriendo. Pero hoy no nos vamos a meter tanto en esto. Solamente vamos a decir que existe esto por una comunicación interna, donde el lenguaje que se va a dar entre todos los que integran el sistema de comando de incidente va a ser un lenguaje, generalmente un lenguaje técnico, un lenguaje que todos hablamos los que estamos en la parte de operaciones. Pero, si vemos, si me volvés otra vez a la otra pantalla, Lea, que es donde nos vamos a estar metiendo, si vemos en la pantalla, tenemos otro oficial más, que es el oficial de información. Tenemos el de enlace y tenemos el de información. ¿Qué rol va a cumplir este oficial de información? Es el que va a comunicarnos a todos los que estamos trabajando dentro de esta burbuja, nos va a estar transmitiendo la información hacia el exterior. Vamos a empezar a transmitir esa información hacia el exterior. ¿Y por qué es importante? Sí, es importante, porque ahora empezamos a pensar en el exterior, empezamos a pensar en la comunidad. ¿Por qué? Una emergencia, un desastre, un evento adverso, un incendio, un choque, un vuelco, dependiendo de las características, un derrame químico, y va a tener que empezar a brindarle información a la comunidad. ¿Por qué? Porque en la comunidad lo que está ocurriendo va a empezar a tener un impacto social, un impacto económico, va a dar una señal de alarma de la población, que va a generar incertidumbres, va a generar temores, miedos, ansiedad de saber lo que está ocurriendo, muchas veces enojos. Uno dice enojo, sí, enojo, porque se me está incendiando una fábrica que está en el medio de la manzana donde vivimos los vecinos, y empezamos con ese enojo, que es decir, ¿cuánto hace que le estamos diciendo al municipio que esa fábrica no puede estar con nosotros? Sí, genera enojos, genera tristeza, porque nos sacan del ritmo de vida mientras se está dando el evento adverso.
nos va dando tristeza porque tal vez es una industria donde trabaja gente o una casa donde vive gente y sabemos que o se van a quedar sin su fuente de trabajo o se van a estar quedando sin un lugar donde vivir. Entonces genera. Y eso nosotros también lo tenemos que empezar a abordar. Lo tenemos que empezar a abordar porque antes nos encerrábamos en esa burbuja y no dábamos más información. Y la gente empezó a buscar una demanda de información. Y esa información que tenemos que dar nosotros tiene que ser una información clara, tiene que ser oportuna en el momento justo y tiene que ser útil. A la gente le tiene que servir esa información. ¿Para qué le tiene que servir esa información? Para prevenirse, le tiene que servir para resguardarse, le va a servir también, como hablábamos en alguna oportunidad, para aprender para otra vez que ocurra ese evento o un evento similar. Si nosotros empezamos a explicar que estamos evacuando a los vecinos linderos por peligro de derrumbe o por inhalación de monóxido, y lo explicamos y lo pudimos explicar en los medios, la próxima vez que hayan los bomberos o defensa civil en un incendio y le digan a la gente se tiene que evacuar, no van a decir por qué me tengo que evacuar. Sí, porque tengo un peligro de derrumbe, porque tengo un peligro de intoxicación. Entonces, en las emergencias es muy importante transmitir un mensaje. Y para transmitir ese mensaje hay que elaborar ese mensaje, porque no cualquiera puede llegar a la población, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar en un lenguaje técnico que la verdad que si yo se lo empiezo a transmitir a la gente, y alguno me puede entender alguna palabra, pero no todos. Entonces yo tengo que saber a dónde va dirigido ese mensaje, a qué sector de la población va dirigido ese mensaje. Tengo que saber que ese mensaje a mí me va a servir para educar, para informar. ¿Por qué no para salvar vidas? Para reducir riesgos, pero también me va a buscar eso de calmar ansiedades, de dar una información de la realidad. Y para eso sí, nuestro mensaje siempre tiene que ser un mensaje simple. Tiene que ser claro, tiene que ser oportuno, tiene que ser conciso el mensaje, sobre todo tiene que ser creíble, tiene que ser muy creíble. Y algo que es muy importante en ese mensaje tiene que tener la capacidad de poder ser reproducido por otro. Tiene que tener la capacidad de poder ser reproducido por otro. Porque tal vez en el momento que lo di, no me estaban escuchando todos. Pero el periodista o el vecino que lo escuchó pueda transmitir ese mensaje. Tiene que ser muy claro. Y por eso nuestro sistema de comando de incidente, cuando definimos al oficial de información, lo tenemos que definir con anterioridad. ¿Quién va a ser el oficial de información? Es más, cuando llegamos a la situación, cuando llegamos al evento, tenemos que decir, bueno, a ver, ¿quién va a ser el encargado de informarle a los medios? Y vos podés trabajar en la otra parte. Bueno, eso lo tenemos que definir antes. Y siempre respetar, salvo que en el tiempo del evento vayan durando muchas horas, que la persona que transmite el mensaje sea siempre la misma. Siempre la misma. Obviamente, si estamos hablando de un incendio, un derrame, un accidente o cualquier evento puntual, seguramente nuestro oficial de comunicación o de información va a ser alguno de los que está trabajando en el lugar. Puede ser el jefe de bomberos, puede ser el director de defensa civil, puede ser uno de esos. Ahora, cuando estamos hablando de un evento adverso como un terremoto, un temporal, ahí ya, que es masivo, que ya afecta más sectores de la población, una pandemia, ya ahí generalmente lo va a estar dando el director de prensa o vocero del municipio, de la gobernación o de nación, como estamos viendo hoy en día con el tema de la pandemia, que los voceros son nacionales o provinciales
y los municipales no tanto. Solamente los municipales lo que están haciendo es retransmitir el mensaje de la directiva que va saliendo. Rodrigo, ¿te No sé puedo si hacer una soy consulta? claro hasta acá, porque no soy tan buen comunicador yo como me presentó Leandro. ¿Te puedo hacer una consulta, Rodrigo? Pero bueno, todo esto a nosotros nos va a ir generando, también un efecto en los medios, un efecto en los medios de comunicación, que eso después va a profundizar mucho mejor Alberto, que como dice su estado de WhatsApp, detrás de la noticia, y Alberto es un periodista de raza y está detrás de la noticia siempre, y el periodista está detrás de la noticia. ¿Por qué? Porque en los medios cualquier evento adverso va a generar un interés en la comunicación. Va a generar ese interés en la comunicación. Y además ese evento adverso, si nosotros no somos capaces de transmitir una información, o como ocurría en muchos tiempos, que los periodistas quedaban allá, lo dejábamos a 100 metros del lugar donde estaba ocurriendo el evento, y no le brindábamos ninguna información, entonces, ¿qué generábamos? Tanto en el periodismo como en la población. Generábamos que se empiecen a generar fuentes no oficiales por un vacío en información oficial. Qué locura, ¿no? Pero pasaba. Y tengo algún ejemplo ahí para dar. Lean, si tenés un videíto que te había pasado, que esto es de un incendio que ocurrió en Valentina Alsina. Ese videíto está grabado por un vecino con el teléfono celular, y si podemos prestemos atención a lo que van hablando los vecinos que están grabando. Y cuando decimos, ahí se van a dar, escúchenlo. Por Rodri, favor, lean si podés pasarlo. ¿Me escuchás, Rodri? ¿Rodrigo? ¿Me escuchás? Sí, si podés pasar perfecto. el videíto para escuchar Sí. el audio o el audio. Ya te lo Los comparto. vecinos que están filmando, Ya lo por comparto. favor, compartímelo. Y otro de los puntos que generan los medios es percepciones diferentes de versiones oficiales. Muchas veces ocurre. Y se genera un temor público. Si me lo podés compartir, que vamos a ver todo eso. Bien, acá tenemos el video, voy a poner play. Dame un segundo que... Eso, perfecto. Está el sonido. Escuchemos. Yo me iba a ir a casa ya. No, a ver cómo termina la cosa. Bueno, 40 minutos más ya No, Yo tengo mucha apuro. Pero para que que- volamos todos. No, quema todo, boludo. ¿sabes cómo empieza a poner? ¿Estás No, filmando, sí. Pero mirá, No, pero la casa está al lado, mirá. La fábrica otra. una rébola de fuego. No, mirá lo que es eso. Parece que no lo pueden apagar, ¿viste? No. Es cuando explota algo ahí, se hace pum. Más, encima mirá el frío que hace. Levanta mal el fuego. Mirá. Ahí va. Puede ser, ¿vos viste el abuelito que está ahí? Mirá. Ahí está el geriátrico. Los abuelitos están todos ahí atrás. El geriátrico. Están todos ahí sentados. Ahí está el geriátrico atrás. Ojalá que no llegue a estas casas, ¿no? Pero no sé, pero alguien, nosotros cuando escuchamos la explosión acá dentro de la fábrica, ¿viste? Alguien, no sé, metió fuego el coche acá. No, había un camión. Un camión. Sí. Porque de acá se fue prendiendo. Pero qué maldad, chico. Es un depósito de... no sé, bueno. Claro, por el viento. ¿Por qué explota tanto? Y los camiones que están adentro. Ay, no. Claro, todos los camiones que están guardados.
Y algún Claro, maldito. iba perdiendo. Sí, algún maldito, ¿no? Claro, como dice el hombre, ahí, el vecino, es algún hijo de Sí, maldito sí. prendido, metió fuego ahí. Pasó maldad. Pobres los viejos, encima que están ahí. Están afuera, mi abuelo. Encima con este frío. Encima más con el frío que hace levanta Claro, mal. yo conozco el geriátrico, si nosotros a veces Sí, venimos aquí por ahí, no, no sé. sí, ahí Claro. trata. Los abuelitos. ¿Ves cómo era? Con el mismo frío. ¿Cómo estarán los vecinos? Dicen los vecinos que tienen que salir ahí. Encima hace humo, ¿sabes cómo te hace Nadie mal? sabe de los vecinos. Y tiene que salir la gente que está viviendo, Claro. tiene que abandonar. Sí, te porque si ya uno te creció agarra más fuego. grande, Te agarra el humo ese también, mata. te mata, sí, te intoxica. más si agarra natural, te vas a agarrar. No, tiene que salir todo. Es que lo de los bomberos tenían que sacarlos a todos. Ya los tienen que sacar a todos. Pero para mí alguna maldad hicieron. Algún maldito, Sí, sí. algún... Yo me iba a ir a casa ya. No, a ver cómo termina la cosa. Bueno, no sé si se pudo escuchar bien, yo acá no lo escuché tan bien, pero podemos empezar a escuchar cómo los vecinos empiezan, sin saber y no tener información, empiezan a hacer conjeturas de qué pudo haber pasado. Y escuchamos una que hasta me hace pensar, que dice, el frío que hace es el que genera las explosiones y el aumento de las llamas. La gente empieza a formar su nueva realidad y empiezan a armar su análisis de qué estaba ocurriendo. Y como eso, bueno, acá tenemos algunos de los chicos que estoy viendo que son bomberos, que a veces ellos están trabajando en el incendio y no están viendo o no están escuchando lo que está pasando afuera, que nosotros los que veníamos de Defensa Civil estamos en el otro cordón, y llegó un camión cisterna y empezamos a escuchar, claro, llegó el camión cisterna porque la primer dotación que vino sin agua. Típica. O no hay agua en la zona. ¿Viste? Yo estoy abriendo la canilla y sale poca agua. Por eso los bomberos tuvieron que ir a buscar agua a otro lado. Y por eso está avanzando el fuego. Entonces, esa falta de información, esos vacíos, empiezan a generar un temor en la población. Y muchas veces, no es el caso de mi amigo Albertito, que ya después lo voy a presentar, que ya lo nombré un montón de veces, porque estoy muy feliz de que esté acá. Y muchas veces, algunos reporteros se van sumando a esto. Y tienen algunas tácticas que a nosotros nos van descompaginando cuando estamos tratando de brindar una información, y ahí lo estamos viendo, donde nos hacen preguntas especulativas, o preguntas sobre rumores, porque escucharon el rumor que no hay agua en la zona y que los bomberos vienen sin agua, o preguntas negativas, que muchas veces me ha pasado estar en un incidente que tenemos llamas de 7 metros, 5 metros, y estamos viendo cómo podemos, o los bomberos están viendo cómo podemos controlar el fuego, y nosotros los que estamos en defensa viendo cómo hacemos una evacuación, y el periodista que me sale preguntando, ¿y la fábrica estaba habilitada? Y la verdad no sé, no vine con la carpeta de la zona. Después lo veremos por investigación. Bueno, esas son esas preguntas negativas, especulaciones, a veces especulan, dicen, van con varias especulaciones. ¿Se puede producir por un cortocircuito? Y no sé, todavía tenemos que hacer las pericias. Entonces, bueno, muchas veces se va dando eso, y en otras oportunidades nosotros caemos dentro de esas preguntas y llegamos a encerrarnos en un lugar donde el periodista nos empieza, y el vecino también, algunos vecinos también, a veces no es necesario ser periodista, donde nos empieza a poner en boca nuestra palabras que no hemos dicho. Estamos diciendo que llegó el cisterna para hacer refuerzo y mantener más tiempo el caudal. Podemos explicar algo de eso y dicen, sí, vieron que llegó porque dijo que no tenían agua, o hechos falsos, o información incorrecta. Muchas veces algunos reporteros, no digo todos,
van en busca de eso, van en busca del sensacionalismo también. Algunos, y algunos medios sobre todo. Entonces, para todo esto nosotros tenemos que lidiar y brindar cierta información. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos laburando en preservar la integridad física de los vecinos, resguardar bienes materiales, los bomberos en extinguir el incendio y salvar vidas, el periodista también está cumpliendo, y tenemos que respetarlo porque está cumpliendo una labor, está informando, está llegando a la población lo que está sucediendo. Y si nosotros logramos dar esa información, y lo tenemos informado, no solo que el amigo periodista puede estar haciendo su trabajo, la comunidad puede estar informada, nosotros también podemos mostrar el laburo que estamos haciendo. Y sirve y cerramos todo ese círculo que tenemos que cerrar. Porque en muchas oportunidades nosotros necesitamos, sobre todo en gestión de riesgo, vamos a ir necesitando muchísimo de los medios de comunicación. Muchísimo. En las distintas etapas de la gestión de riesgo. Que yo no sé si tenemos la pantalla de la gestión de riesgo, pero si no, creo que lo estuvimos hablando por la charla pasada, dieron una charla brillante Ricardo y José, donde hablamos de prevención. En la etapa de prevención, tal vez empezamos a trabajar mucho con los medios, ahí la tenemos, para refrescarla nada más. La primera fase, donde es la prevención, nosotros vamos a trabajar con los medios porque los medios nos van a ayudar a hacer esa prevención. En la segunda etapa, en la segunda fase, la de mitigación, también los medios nos van a estar ayudando. Y ahí es donde vamos nosotros, en esas dos etapas, donde vamos a ir alternando lo que dijimos antes, comunicación con información. ¿Por qué? Y le voy a llevar un ejemplo que lo vemos siempre, todos los días o cada tanto, en los alertas meteorológicos. Ahí nos vamos a un evento de gran magnitud. Nosotros, los que estamos dentro del sistema, empezamos a recibir en una etapa, entre 10 y 15 días antes que suceda un evento, empezamos a recibir los preavisos de alerta. El preaviso de alerta lo vamos a aplicar en la primera etapa, en la primera fase, en la de prevención. Donde el lenguaje, si nosotros leemos ese preaviso, el lenguaje es técnico. Y es un lenguaje que nosotros no vamos a empezar a difundir ante la población. Pues es un lenguaje técnico. Después, al correr de los días, nos va a ir cambiando ese preaviso por una alerta temprana, donde en ese alerta temprano ya empezamos a trabajar con algunos medios. ¿Con cuáles? Con los medios nuevos que nacieron. Los medios digitales, vamos a empezar a trabajar con los grupos de WhatsApp, vamos a empezar a trabajar con los grupos de Internet, porque ya ahí tenemos una alerta temprana. Entonces a poblaciones que sabemos que van a estar más afectadas, nosotros ya podemos empezar a darle nuestro preaviso para que estén informadas de lo que va a estar ocurriendo. Y después cuando llegamos ya a la etapa 2, a la fase 2, en la fase de mitigación, donde también ya ahí empezamos a alternar el lenguaje técnico con el lenguaje más popular. A nosotros la información nos va a ir sirviendo para empezar a mitigar. ¿Y qué vamos a hacer mitigando? Vamos a mandar a desobstruir sumideros, vamos a sacar pasacalles, si tenemos una alerta por viento, a sacar pasacalles que puedan estar en la vía pública, ramas flojas. Vamos a empezar a trabajar con información que veníamos recibiendo previamente y ya empezamos a comunicar. Y después ya entramos en la otra etapa, ya entramos en la etapa de la alerta meteorológico, donde ahí sí vamos a necesitar de los medios de comunicación para empezar a difundir esa alerta meteorológica. Y esa alerta meteorológica, cuando ya salimos a hacer la difusión, ya es una comunicación y ya el público me cambió. Ya no es algo nuestro de las primeras fases de la gestión de riesgo, donde vamos trabajando y nos vamos hablando nosotros. Ya empezamos a trabajar con el público en general y vamos a trabajar con los medios nacionales, sobre todo televisivos, radiales, difundiendo la alerta, los medios digitales, con otro lenguaje que también cambia. Y cuando digo, por si no son todos del sistema de emergencia, cuando hablo de los
preavisos y los alertas tempranos, el mensaje es más técnico, nos está hablando, si uno se pone a leerlo, empezamos a hablar que tenemos una masa cálida y un frente frío que se aproxima, y esto va a generar en zonas aisladas, muy técnico, que eso no se lo transmitimos a la población. Cuando llegamos a la etapa que necesitamos contar con los medios y transmitir la información, ya el mensaje es mucho más claro. Alerta meteorológico por probabilidades de tormentas fuertes a severas con abundante caída de agua. Ya ahí se entiende, clarito. Es para la comunicación, para la población, y lo estamos difundiendo. No sé si ahí se fue entendiendo cómo nosotros podemos interactuar con los medios. Entonces, para esto, existen unas reglas de oro a la hora de trabajar con los medios en un evento adverso. Porque a la mayoría de los que estamos en emergencia le escapamos al micrófono, le escapamos a dar la nota en el lugar, porque queremos estar metidos donde tenemos que estar metidos, donde están las llamas, donde está el calor, o estar metidos en el agua, donde estamos sacando, subiéndonos al bote. Pero cumple un rol muy importante la comunicación con los medios. Ojo, hay algunos que lo vemos más tiempo con el fierrito, ya lo tienen el ferrito incorporado. Bueno, no voy a mencionar, pero tenemos algunas personas que en la emergencia ya van con su propio micrófono. Y para esto tenemos las reglas de oro. Tenemos unas reglas de oro que siempre hablamos, y los que hacemos emergencias decimos: nunca mentir. Primera regla de oro, nunca mentir al periodista que tenemos adelante. ¿Por qué? Porque el periodista está ahí, está viendo y se está notando si le estamos mintiendo. Nunca le tenemos que mentir. Nunca le tenemos que decir sin comentarios. El sin comentarios acá no va, porque el sin comentario a mí me puede despertar en que tengo una información que no quiero dar por X motivo, que no quiero darla, o que realmente no la conozco. Nunca jamás puede haber off the record. Nunca el dicen por ahí, o el me dijeron, o el puede ser, no, jamás. Y tampoco, jamás, el off the record salvo con algunos periodistas que la verdad la tienen muy clara, poder decirle antes fuera de micrófono algunas cosas. En el mensaje, cuando estamos con la prensa, tenemos que ser breves. Siempre ser breves. Informar lo que tenemos que informar. Y como les decía, también tenemos que pensar siempre en la audiencia a la que va a estar dirigido nuestro mensaje. Nosotros tenemos que pensar siempre a quién va a estar dirigido el mensaje. Muchas veces nos ponemos nosotros delante del micrófono y pensamos que estamos hablando con nuestros pares de defensa civil o estamos hablando con bomberos, y nos olvidamos que el que nos está escuchando del otro lado es un ciudadano común que la verdad que está muerto de miedo, o tiene esa incertidumbre, o tiene ese morbo, porque todos tenemos también parte de ese morbo, que escuchamos la sirena, vamos a pasar los bomberos y a veces nos caminamos 8 cuadras para ir a ver qué está pasando y dónde ocurrió. Ese morbo también lo tenemos. Y por eso tenemos que pensar bien a dónde va dirigido. Entonces, hablar en un mensaje que sea claro hacia la población donde se va a transmitir. Mantener siempre la calma, porque si nosotros mantenemos la calma, podemos transmitir calma, podemos transmitir seguridad. Hay una cosa que lo veníamos discutiendo y lo discutimos varias veces cuando hablamos de esto. No mostrar sentimientos, aunque los tengamos. Yo siempre tengo un recuerdo de hace unos años atrás en un incendio donde tuvimos la pérdida de unos hermanitos, y la verdad que nos íbamos turnando a ver quién estaba más fuerte para hablar ese día. Sí, tuvimos que ir cambiando el interlocutor porque nos quebrábamos y no podíamos dar ese mensaje quebrados ante los medios. Y fue un día desgarrador, y veíamos escenas desgarradoras, y entre nosotros, o mismo ha pasado cuando tuvimos que perder compañeros en algún lugar. Entonces, tratar de que no mostrar esos sentimientos y ser lo más profesionales posibles,
para transmitir el mensaje. Sí, ahí preguntan si el incendio de Barrio Obrero, sí, casualmente ese incendio estaba haciendo referencia. Después, no especular, no podemos especular. No puedo salir a decir cuánto tiempo me va a durar el evento si yo no tengo la certeza. Yo no puedo especular de que no va a pasar nada y va a pasar. Nunca puedo especular. Siempre lo que tengo hasta el momento. Después, se va, siempre la información se va renovando y se va actualizando y le iremos actualizando. Pero nunca puedo especular. Nunca, jamás. Y después algo que es muy importante es escuchar atentamente la pregunta que me están haciendo antes de responder, porque muchas veces estamos acostumbrados a que las preguntas son reiterativas, entonces nosotros damos respuestas reiterativas. No, no, no. Tenemos que escuchar bien la pregunta que nos están haciendo antes de responder. Y nos tomamos esos, siempre digo, 3 segundos después de escuchar la pregunta para responderla, porque elaboramos nuestra respuesta. Y otra de las reglas básicas es estar atentos a lo que mencionamos antes de las tácticas de los reporteros. Bueno, espero que haya sido bastante claro. No sé, como les dije antes, no soy un muy buen comunicador. Y todo esto que yo venía comentando de los reporteros, no estoy generalizando, no estoy generalizando. Estoy hablando de reporteros, algunos reporteros sensacionalistas, o algunos reporteros que la verdad les tocó ir a cubrir el evento, y que me ha pasado en alguna oportunidad de un reportero que yo lo veía siempre, que cubría espectáculos, y justo le tocó ir a cubrir el incendio, porque estaban detrás de la noticia, fue el que le tocó salir. Y a esto voy, que a veces da mucho gusto, y le voy a contar una experiencia. Yo una vez estaba dando una nota, me tocó dar una nota con un medio en un incendio, que no quiero andar en detalle de las preguntas raras que me venía haciendo el periodista, y al lado mío, prácticamente, tenía un cronista, un señor corresponsal, presentando la nota. No estaba haciendo el reportaje yo, pero estaba presentando la nota, y yo escuchaba el lenguaje técnico con el que hablaba, el conocimiento que daba ese periodista del evento, la descripción profesional que estaba dando, y no la estaba dando solo como periodista, la estaba dando, parecía uno de los nuestros hablando desde adentro, que yo mientras contestaba escuchaba eso. Después me tocó el momento de hacer la nota con él, y cuando cerramos la nota, me diga con mucho orgullo: soy bombero voluntario. Así es como conocí al señor, conocido en los medios como Alberto González, conocido en los medios de comunicación, y conocido en el ambiente bomberil como el Gallego González. Gracias, Alberto, por estar hoy acá con nosotros, y te paso la palabra para que puedas ver un poco y pelearme, porque ahora estamos del otro lado de la noticia, detrás de la noticia. ¿Qué tal, Leandro? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo a través de esta transmisión. Soy sincero, es la primera vez que hago una transmisión y que participo a través de un Zoom. He escuchado, y mucho más a partir de esto que estamos padeciendo, de la pandemia, que estamos rogando que termine pronto, porque tenemos que cuidarnos muchísimo, y realmente las cosas están muy, muy difíciles. Ojalá podamos superar este mal momento. Y sí, Rodrigo, bueno, gracias por invitarme. Realmente fue así. Me tocó cubrir la noticia de un incendio. Se va, siempre la creo información. Que fue en Valentín Alsina, si no me equivoco, a muy pocas cuadras del puente. Y uno va a cubrir este tipo de noticias sabiendo
la tarea que tiene que realizar para poder informar. Y es así, como vos decías, uno va conociendo y primero viendo qué es lo que está pasando, me pasa todos los días, no solamente para cuando trabajo como corresponsal para el medio, sino cuando tengo que transmitir la información a través de nuestra página en Almirante Brown, donde ya hace 45 años que formo parte del cuerpo activo. Hoy ya no tiro más agua, ustedes están viendo ya que el cuerpito no da. Me encantaría, porque cada vez que veo salir un camión, me gustaría subirme, ponerme el estructural y demás, pero hoy me dedico a informar las actividades de la institución y uno está con el handy pegado todo el tiempo, así que nos enteramos al instante en este caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo aquí en la región. Y si no, tenemos también camaradas que cada vez que hay un siniestro importante mandan un mensajito para que yo esté atento y empiece a informarme sobre lo que está pasando. Y como vos decías, Rodrigo, hay que tener mucho cuidado con respecto a la información cada vez que la tenemos que brindar. En este caso yo tengo la posibilidad, cuando tengo que cubrir algún accidente, algún incendio, fijarme bien lo que está ocurriendo, tratar de transmitir, si bien uno muchas veces, como veíamos también el incendio, no sabemos las causas que lo originaron, por eso no nos podemos adelantar, sino que bien tenemos que esperar la información oficial del jefe de bomberos o del director de Defensa Civil, que son los autorizados y son quienes van a brindar la mejor información y la que realmente necesitamos. No generar ante la gente que está mirando la pantalla una conmoción. Hoy los noticieros han cambiado muchísimo. Yo recuerdo justamente cuando yo me he encontrado con vos allí en Valentín Alsina, no sé si estábamos transmitiendo en vivo, eso no lo recuerdo, pero cuando yo empecé a trabajar para los medios era grabar con una cámara, entregar un cassette, venía el moto a buscarla, se llevaba esa nota al canal, se editaba, había la posibilidad de editarlo, así que si había algún error se podía corregir, pero hoy los medios están trabajando mucho con la noticia en vivo y se están utilizando tecnologías nuevas. El móvil satelital, que es la camioneta que se ve con la pantallita para que la gente lo entienda. También se utiliza la famosa mochila, que es un pequeño equipo que va dentro de una mochila justamente y que trabaja con la señal de la telefonía celular. Es decir, ese equipo lleva varios chips, trabaja con las diferentes compañías. Cuando llega al lugar, el operador, el ayudante al que nosotros llamamos, se fija cuál empresa está brindando la mejor señal y con esa señal vamos emitiendo en vivo. Y después el teléfono. Hoy se puede transmitir a través de un teléfono con una aplicación. En estos días me ha tocado justamente ir a cubrir notas con compañeros que venían con teléfonos y hoy realmente la imagen es espectacular. Por eso, pero quiero ir a esto, a que hoy la noticia generalmente va en vivo, tenemos que tratar de estar informados de ese relato que va a llegar al televidente, porque podemos brindar una información errónea. Por eso lo que tratamos los colegas es llegar e informarnos o consultarle al colega que ha llegado primero qué es lo que está pasando, de qué se ha enterado, de qué se ha informado. Comenzás a hablar con los vecinos, pero muchas veces hay que tener mucho cuidado porque se puede estar especulando con la información.
Justamente escuchábamos en el video la gente que comienza a dar su opinión, pero muchas veces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso lo importante es, como vos decías, Rodrigo, es contactarse con quien está trabajando adentro, con alguien que está sabiendo lo que está pasando, para que nosotros podamos enterarnos y poder brindar una mejor información, porque imagínate, hoy, como te decía, la noticia es en vivo y no se puede editar como antes. Así que hay que tener mucho cuidado con respecto a eso, porque hoy lo vemos nosotros a través de la página, la gente comparte mucho ese tipo de información y tenemos que ser lo más correctos posible para informar. Bueno, me parece muy interesante lo que aporta Alberto desde la otra vereda, y me parece muy interesante lo que disparó Rodrigo anteriormente. Particularmente me ha tocado no compartir una intervención con Alberto, pero sí con Rodrigo. Una intervención en la que desde el área de comunicación particular, ese área, muchos estamos quizá familiarizados con que no solamente se trata de una comunicación verbal, que si bien es lo que nos ocupamos hoy de abordar, a nosotros como organización de la diplomatura también nos interesa recuperar la otra parte de la comunicación. Por eso las personas que están tomando hoy, abriendo su micrófono para charlar con ustedes y que los van a estar escuchando a ustedes, son personas que comunican desde las tres grandes patas de esa comunicación, si se me permite la licencia, porque la teoría dice que lo que yo digo es solamente el 7% de lo que comunico. Ahora, el tono de voz que uso es un 35% de lo que digo, y el resto del porcentaje, que es mayoría, lo cierra mi conducta corporal, ¿no? El lenguaje que yo expreso con el cuerpo, con las actitudes que tomo, y recupero, Rodrigo, este punto que vos decías, no mostrar sentimientos. Claro, justamente la preocupación está en tratar de ocultar estas conductas corporales que comunican mucho más que lo que yo puedo llegar a decir, ¿no? Y retomo el concepto de riesgo aplicado a la comunicación con la comunidad. Creo que, Rodrigo, corregime si me equivoco, pero la defensa civil que a vos te ha tocado dirigir fue una de las primeras defensas civiles en incorporar las redes de WhatsApp para la comunicación con los vecinos. Es decir, hacer redes de vecinos, no de referentes barriales, sino de vecinos que estaban directamente comunicados, no solamente de las alertas tempranas, por ejemplo, en cuanto a meteorología se refiere, sino también a cualquier otro tipo de evento y una comunicación más ágil, ¿no? Recuperando lo que Alberto González nos trae de la inmediatez de la comunicación actual. Entonces, yo retomo... Salud, ¿estornudaste? ¿Qué pasa hoy con los estornudos? Yo retomo algo que me pasó en territorio con vos, y lo quiero contar porque algo me está carcomiendo adentro. La audiencia va a ver lo peor de mí en este momento, porque tengo preparada una sorpresa. Pero antes de eso quiero contar algo bueno, porque si voy a hacer una maldad, por lo menos atenuarla, ¿no? Es un atenuante, diría la gente de legales. Lo bueno es que a mí me ha tocado llegar a un barrio en plena inundación, con palos de luz caídos, con cables al ras del agua, con gente en riesgo no solamente por la inundación y por lo que es la post-inundación, sino en riesgo de electrocución. Y vi en vos un dispositivo de comunicación corporal que contagió a la comunidad toda. Rodrigo, que en ese momento estaba con un problema de salud, cuando vio que el recurso era escaso, que nadie se estaba acercando al barrio a poder socorrer a los vecinos, aceptando esa situación de inundación como estaba,
se puso un pilotín, agarró una pala y se puso a hacer un pozo. Y cuando se puso a hacer el pozo, Rodrigo, la gente le preguntó, ¿qué estás haciendo? Un pozo para apuntalar el palo de luz y levantar el cable. Automáticamente 20 vecinos se juntaron, uno cortó la luz de un lado, que era experto en electricidad, el otro que era electricista le ayudó para que estuviera todo asegurado, la cuestión de que no estuvieran expuestos ellos a un riesgo eléctrico por tocar un cable que no sabían cómo tocar. Fueron profesionales a hacerse cargo de eso. Otro grupo le sacó la pala a Rodrigo y se puso a hacer el pozo. Y terminamos todos apuntalando ese palo de luz, levantando el cable que estaba justo en la puerta de un comedor comunitario, exponiendo a la comunidad al riesgo eléctrico. La comunidad se organizó, y no por algo que dijo Rodrigo. La comunidad se organizó por lo que el cuerpo de Rodrigo mostró, por lo que ese gran porcentaje de la comunicación se transmitió, ¿sí? Y en eso yo baso la correspondencia entre las personas que hablan, como hoy le ha tocado a Rodrigo, y también ejercen, ¿sí? Así que, dicha la bondad, voy a hacer la maldad. Yo creo que todos están de acuerdo ahí. Alguno me hizo alguna preguntita. Esteban Niño, por ejemplo, preguntó, ahora vamos a tratar de darle una mano con algo que nos consultó. Y a ver si ustedes se animan, si están de acuerdo conmigo. Porque mucho bla bla, pero yo tengo videos de Rodrigo Patiño hablando en los medios de comunicación. Ah, no. Sí, señor. Ah, no. Perdóname, yo mañana te voy a ver en el territorio otra vez y nos vamos a amigar. Pero hoy quiero ver si es verdad esto que le estás contando a la gente. Porque la gente quiere saber. Yo me pongo en Mirta Legrand. La gente en la calle me para y me dice que Rodrigo Patiño dice, pero que no sé si comunica en los medios de comunicación como dice que hay que comunicar. Así que, Rodrigo, sin tu autorización voy a proceder a compartir unos videos. Permítanme. Primer video. Cuando llegaron los empleados a primera hora de la mañana, se encontraron con la fábrica envuelta en llamas. Aún se desconoce qué provocó el fuego y por fortuna no había gente en su interior cuando se desató el incendio. No había nadie trabajando todavía, por eso también se demoró un poco el ingreso, porque bomberos tuvieron que violentar las persianas del lugar. ¿Productos inflamables? Sí, acá se trabajaba con polipropileno, que es la materia prima con la que elaboran suelas de calzados deportivos. Y además algunas tablas plásticas, hacían las típicas de cocina. En el edificio ubicado en Valentín Alsina, en las calles Callao y Ucrania, se fabricaban suelas de zapatillas y zapatos. La mayor parte del material perdido era altamente inflamable. Evacuamos las casas linderas por prevención, porque bueno, las llamas en un momento levantaron gran altura, después la temperatura de las paredes y además este tipo de productos da un humo muy negro, muy irritante. Entonces, como medida preventiva, evacuamos las casas linderas y las que estaban un poco más alejadas les pedimos a los vecinos no salir para no respirar este humo. 12 autobombas trabajaron para sofocar el fuego y 2 bomberos recibieron atención médica sin la necesidad de ser trasladados. Dentro del predio estamos evaluando si hay paredes complicadas, si alguna se dio durante el incendio, se dio parte de una pared y parte de una losa que hizo caer un tanque. Y también se están evaluando las paredes linderas, que tenemos algunas rajaduras de los patios de los vecinos. Pasaste la prueba 1, Patiño. Tenías más pelo en ese video. Qué maldad, ¿eh? Tenía más pelo. Bueno, vos nos Aquí podés hay contar otra un prueba. poquito, si no te molesta, ¿no? Pues yo sé que es medio complicado verse y comentar. Pero yo le encontré algo parecido acá a lo que vos estuviste hablando de lo que generan los medios. ¿Cuál es la información que buscan los medios y cuál es la que vos brindaste ahí? ¿Te acordás más o menos lo que dijiste? ¿Por qué lo dijiste? El caso nuestro significa un problema, ¿sí? Porque no
escucho algo por ahí. Sí, una de las cosas que, bueno, me pudo quedar claro ahí es que en parte en el mensaje se trató de buscar un poco crear conciencia hablando de las prevenciones y por qué se realizaban algunas cosas, y en la elaboración del mensaje también pudimos, o en ese caso se pudo lograr que el mensaje pueda ser transmitido por la periodista. La periodista pueda transmitir sin estar en el lugar en lo que le estábamos relatando. Creo que eso. Y otra cosa, agrego una regla de oro, chicos. Si tienen la oportunidad de tener un video cuando dan una nota, después mírenla para empezar a corregir un montón de errores. Pero para eso que es tengo otro más. lo que agrego, Lea. Antes de que te termines de defender, tengo otro más. A ver. Voy a sacar este. A ver si tengo acá. Sí, tengo acá. Ahí está. No pudimos hablar con el propietario. Habla personal de Defensa Civil. Que fue el que primero intentó sofocar el fuego, que tuvo unas quemaduras en la mano leve, fue asistido acá por ambulancias del municipio. Y no, todavía no pudimos determinar eso. Sí fue una pequeña explosión que se produjo y después con todos los inflamables, bueno, tomó muy rápido. Escuchamos a Rodrigo Patiño, director de Defensa Civil. Está siendo afectada por el incendio, además por viviendas. ¿Ha sido evacuada al momento en que comenzó el incendio? Sí, muchos de los vecinos se autoevacuaron a ver el humo y el fuego, y después con personal de policía de la provincia de Buenos Aires y personal de Defensa Civil realizamos la evacuación de las 3 manzanas alrededor del predio, en forma preventiva, ¿no? Justamente al lado hay un depósito de papel. Ustedes trataron, mejor dicho, los bomberos, de evitar que se propague el fuego justamente el depósito. Sí, se trató en todo momento de evitar que se propague porque el depósito de al lado, como decías vos, es de papel y tenía mucha cantidad de papel en el lugar. Por suerte se logró evitar que se propague hacia ese predio. Patiño, además del dueño de la fábrica, ¿alguna otra persona tuvo que recibir atención médica? Algunos vecinos por inhalación de monóxido, pero fueron todos asistidos en el lugar, no hubo necesidad de traslado de ninguna persona. ¿Por qué llevan más de 3 horas trabajando y todavía no logran extinguir la llama? ¿Cuál es el inconveniente? Por los productos inflamables que están adentro. Tenemos resinas sintéticas, tolueno, como escuchaba recién que uno de los medios estaba diciendo, y tenemos solventes en el lugar. ¿Hay necesidad de evacuar las manzanas linderas, justamente por tratarse de material tóxico? Las tenemos evacuadas, en este momento las tenemos evacuadas. Más que por el tema de la toxicidad, es bastante irritativo el humo, pero en su momento se evacuó por las dimensiones de la llama y porque se estaban produciendo algunas explosiones en el lugar. En el momento que se dio tanto el techo como las vigas, Defensa Civil y bomberos estaban trabajando en el interior. Sí, estábamos trabajando. No habíamos podido llegar a ingresar al predio, pero sí se estaba trabajando ya desde afuera en el sector donde se dio la explosión, y por otro de los frentes se había podido ingresar. ¿Existe riesgo de que se puedan producir otras explosiones? Desconocemos, en donde tenemos circunscripto, desconocemos qué tenemos adentro todavía, pero aparentemente no. Pero bueno, estos químicos son inflamables y siempre está el riesgo. ¿Cuántas horas más de trabajo se calcula que van a realizar? No, todavía no tenemos cuánto tiempo. Sí se ha avanzado mucho en la erradicación del fuego este. ¿Se lo ha controlado? Es decir, ¿no se ha propagado justamente a viviendas aledañas y también así a los depósitos? No pasó a ningún lado. Está circunscripto en el lugar y se está trabajando para que el fuego quede en ese lugar. Todavía controlado no, por el tema de que tenemos elementos inflamables. Recién veíamos personal de la planta que estaban ingresando tambores. ¿Se puede determinar qué contenido tienen esos tambores? ¿Están colaborando también? Están colaborando en la primera colaboración que nos han dado, brindándonos la información de qué teníamos adentro y qué teníamos en cada uno de los tambores. Pero sí están haciendo cierta colaboración en zona segura, ¿no? Sabemos que la planta tiene forma de L, inclusive llega al corazón de la manzana. ¿Eso complica la labor de los bomberos? Complicó en realidad el ingreso sobre la calle Palacios. Pudimos ingresar. Eso nos favoreció y del otro lado costó mucho el ingreso. ¿La planta tiene planos? ¿Está habilitada? Sí. Inclusive tiene un sistema hidrante, pero bueno,
como se dio con los combustibles fue muy rápido, como se propagó, entonces no se pudo accionar ninguno de los sistemas. ¿Puntualmente a qué se dedica la fábrica? En el lugar fabrican pegamento de contacto. Solamente hay un herido. Solamente un herido leve con quemadura de primer grado en las manos que fue asistido en el lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Rodrigo Patiño, de Defensa Civil, brindando detalles. Voy a sacar acá porque estoy perdiendo por goleada. Lo acabo de decir en el grupo de chat. Inventó una palabra, irritativo ahí. Pero aplicó las reglas de oro. Tremendo. Realmente yo estoy agradecido de haber podido presenciar este ping pong entre Rodrigo y Alberto. Alberto esbozaba algunas sonrisas durante la Porque en el video que usted estaba pasando recién reconocí mi voz y mi manito. ¡Ah, tremendo! Es una llave. En ese incendio es en el que en ese incendio nos conocimos con Alberto. Perdón, una barbaridad. En ese incendio a unas cuadras del pueblo. A ver, fue todo casualidad esto. Sí, totalmente. Maldad de Leandro. Una maldad mía que terminó mal. Pero bueno. No terminó mal, al contrario. Para mí estaba recordando. Mal. Perdí por goleada. Yo. Y agregué una nueva palabra. Totalmente, aprendí lo que es irritativo en este momento. Sí. Gracias, Rodrigo, gracias, Alberto, pero la verdad es que lo seguimos necesitando un ratito más. Y es porque tenemos algunas consultas. Y como esto es una charla, como hemos conversado antes de abrir la sala, la idea es que la construyamos entre todos. Una vez que estuvo el disparador, entonces, hay una consulta acá por parte de Esteban Miño, que él es instructor de natación y guardavidas también, si no me equivoco, y me pregunta. A ver. Disculpen, retomo. Acá está. ¿Cómo se podría manejar en el caso de un eventual brote de contagios en un establecimiento, en el contexto de la pandemia, ante la comunidad en sí o en caso de manejarse hipotéticamente con la prensa? ¿Cómo ustedes podrían recomendarle a Esteban, por ejemplo, en un natatorio o en un centro deportivo que haya un brote de contagios, que debieran manejar la comunicación con la prensa y con la comunidad? ¿En este contexto de la pandemia? Sí, señor. ¿Pregunta? Sí. No te escuché muy bien, Leandro. Sí, en el contexto de la pandemia, ¿cómo le recomendarían a una persona que tiene la necesidad de hablar con la prensa y con la comunidad ante un brote de contagios en su establecimiento? ¿En un natatorio? Sí, en un natatorio o en un centro deportivo. No te escucho, yo no te... ¿En un natatorio o en un centro deportivo? Bueno, primero es complicado porque en este contexto del aislamiento, primero le cierro el establecimiento porque estamos en un aislamiento preventivo y obligatorio para tener un brote de contagio. Salvo que esté dentro de las actividades permitidas y mantengan un protocolo. Ahí es muy complicado transmitir porque ahí estamos transmitiendo desde la culpa que no respetamos protocolos o hicimos una actividad que hoy todavía no está permitida. No sé cómo la ves vos, Alberto. Sí, es como vos decís, Rodrigo. En todo caso, si ocurriera, que ha ocurrido en geriátricos, por ejemplo, donde sí o sí los mayores adultos tienen que seguir, pero lo más importante para comunicar sería un profesional que lo haga, o el secretario de salud del lugar, o algún médico, para recibir la información lo más correcta posible. Yo creo que tiene que ser así. Retomar este concepto de que sea único y que esté determinado con anterioridad quién va a hablar. Alberto, usted recomienda que sea un funcionario público. Funcionario público o el director del establecimiento, que es el que sabe qué es lo que está pasando. Y para no llevar ningún tipo de preocupación
Imagínate que justamente ha ocurrido que cuando se han presentado casos de COVID en un geriátrico, me ha tocado a mí en Capital Federal, tratar de no llevar preocupación. ¿Por qué? Porque la gente está mirando el noticiero, se enteran a través del noticiero justamente porque, por el ritmo de la noticia, porque es en vivo y en directo, y mucha gente, familiares puntualmente de los adultos mayores que están alojados allí, llegan preocupadísimos sin saber qué es lo que está pasando. Por eso lo importante, la información la tiene que brindar o el responsable del lugar o el secretario de salud o algún médico que esté capacitado para eso. Y eso, Alberto, que yo recuerdo que conversamos en la semana sobre este tema, o la semana anterior, ¿no? Ahora sí le perdí el tiempo. Cuando se produce la nota, el periodista no va a ir a buscar al dueño del centro deportivo y del natatorio, va a esperar, se va a quedar en el molde a esperar al funcionario o al médico. No, generalmente cuando llegamos a un lugar, lo que tratamos es de lograr un testimonio, pero si vamos con una cámara que graba, después se puede evaluar a ver si el testimonio fue real, si brindó la información correcta. Pero cuando es en vivo es bastante complicado eso. Por eso, cuando uno llega al lugar, trata de buscar al director, me ha tocado ir cuando yo voy a un hospital a tratar de buscar la información, lo que trato es de contactarme con el director, que es la autoridad máxima y es quien sabe lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido y lo que nosotros queremos ir a buscar como información. Bien, perfecto. Entonces, gracias, Alberto. Yo recupero otra de las consultas que viene por el lado de la contención a las personas que están afectadas. Si bien es un tema que los invitamos y las invitamos a ver en la primera de las charlas virtuales que la llevó a cabo la licenciada Cecilia Foster, de Primeros Auxilios Psicológicos y Autocuidado del Personal de Emergencias, aprovecho con el anuncio parroquial. Quienes no hayan llenado esa encuesta de cierre, acuérdense que en el mail les llegó el formulario para que la puedan completar y les van a estar llegando los formularios del segundo y del tercer encuentro también, en conjunto también con este del cuarto, para que vayan repasando los videos y respondiendo a la encuesta y así acceder al certificado. A las personas acá en el grupo de chat les está inquietando, por ejemplo, para ir concreto, Rodrigo, cuando yo tengo que evacuar a un grupo de vecinos. Le golpeo la puerta y le digo que venga conmigo. ¿Cómo lo contengo? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo le transmito la información? Desde el personal de primera respuesta. Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Bueno, la verdad que siempre una situación de evacuación es una situación totalmente traumática. Normalmente cuando el último recurso que tenemos nosotros, el último de los recursos, es evacuar. Salvo en una situación de un incendio donde tenemos un gran riesgo, donde invitamos a la gente a salir, llevarla a un lugar seguro, o cuando tenemos una evacuación mucho más grande, que es en el caso de un temporal, siempre trasladamos a las personas a lugares seguros y siempre se va hablando, mientras a veces en caso como vimos en el incendio recién, la evacuación es rápida y ya ahí prácticamente no necesitamos dar un mensaje oral, va un mensaje gestual, y después sí, una vez que está en lugar seguro, empezamos toda la contención emocional con un equipo de psicólogos, con equipos de médicos que están viendo en la situación que están. En caso de temporales, inundaciones, que nos ha pasado, también ahí tenemos que lidiar con distintas cosas. Primero que en lo emocional vemos que a nadie le gusta que lo saquen de su lugar. Nadie quiere salir de su lugar de confort. Por más que tenga el agua por las rodillas. Sale si ya no le queda otra alternativa o porque hay menores o hay chicos. Entonces generalmente en esos momentos
trabajamos y además, bueno, por la situación de inseguridad que se vive en casi todos los barrios, también tiene miedo de irse de su casa para no seguir perdiendo cosas, ya cosas que perdió por el agua, por el temporal, después empezar a perder por los delincuentes. Entonces muchas veces empieza a trabajar y se invita a evacuar a las personas más vulnerables de la casa. Y se le ofrece la alternativa, salvo que, bueno, no nos quede otra y tengamos que sacarlo por la fuerza pública, porque a veces también ha ocurrido, y dejar una persona de la casa. Y de esa manera vamos empezando a llevar a la familia entera hasta que después logramos, al último que dejamos, logramos persuadir diciendo que va a tener seguridad en la zona y que puede trasladarse y que se acerque a ver a la familia. Y siempre en el lugar donde va a estar, muchas veces también se le ofrece en un centro de evacuados, porque se arman los centros de evacuados, pero muchas veces hay familias que prefieren ir a la casa de otro familiar o un amigo, y también se le da esa alternativa del traslado a ese lugar. Siempre tenemos que cuidar el sentido emocional, el sentido de la pérdida que va a sufrir la persona. Siempre tenemos que trabajar eso. El mensaje es claro, por eso, bueno, en un evento adverso que se da de forma espontánea, como un incendio que no tenemos otra, bueno, ahí es más entendible, la gente entiende más esa situación de abandonar el hogar en ese momento. A veces cuesta un poco más cuando ese momento se apagó el fuego, pero no lo podemos traer todavía a la casa porque tenemos un peligro inminente de derrumbe. Bueno, ahí ya estamos trabajando en el lugar con personal, con psicólogos, con personal de niñez, con médicos asistiendo. Ya se aborda de otra manera, ya fuera del lugar, en un lugar seguro, y se le empieza a generar otra nueva situación de confort en el lugar donde está evacuado, y darle la mayor contención posible. Buenísimo, gracias. Pero ya te digo, muchas veces cuesta, creo que a todo el que le ha tocado estar en un área de decisiones, al momento de tomar la decisión de una evacuación, y empezar el proceso de una evacuación, es porque ya agotamos todos los recursos. El último recurso que nos queda es realizar la evacuación, es el último. Cuando ya no queda nada y tenemos riesgo de vida y se empiezan a dar un montón de factores. Y bueno, ahí gracias. sí, hay que Antes trabajar de muchísimo con la palabra, contención emocional. Exactamente. Antes de cederle la palabra a Sergio Campanella, que levantó la manito así, retomar un concepto. Nosotros cuando hablamos de socorrismo con orientación docente, que es a lo que nos dedicamos en la promoción de la diplomatura, ¿cierto? De ese concepto, nos tomamos de que una persona debe estar en la primera línea de respuesta tan preparada para intervenir como para educar. Y dentro de esta educación, lo que se busca es que las personas puedan tomar mejores decisiones en un futuro y no exponerse a los riesgos a los que estuvieron expuestos cuando yo tuve que intervenir, ¿sí? Ese es el doble concepto con el que trabajamos a la hora de hablar de socorrismo docente, ¿sí? Pero me quedo también con intervenciones que hemos tenido que hacer en el marco de la pandemia, particularmente en el operativo Detectar, ¿sí? Dentro del operativo Detectar, la información ya había llegado, como lo dijo fundamentalmente Alberto González. La inmediatez de esa información hacía que las personas compararan directamente ser COVID positivo, confesar, entre comillas, sus casos, sus síntomas, se equiparaba con me van a sacar de mi casa y los vecinos después me van a marginar, que había pasado, y no, ustedes vienen a cerrar el barrio como hicieron en Villa Azul, Entonces, la información ya había llegado, por un lado, por el otro la sociedad ya había interpretado, la comunidad ya había interpretado una realidad. Y nosotros, en lugar de bajar al barrio, como se dice muy mal en terminología política, ¿no? Bajar al barrio, con vocabulario, con protocolos que no estaban adaptados a esa realidad que ya estaba interpretada, teníamos que trabajar con el mensaje para ir convenciendo al vecino de que nosotros traíamos una interacción entre el mensaje que tenían y lo que pasaba en realidad, para recién después poder meternos con el protocolo de la entrevista.
para detectar efectivamente un caso COVID positivo y poder aislar el foco, ¿sí? Pero había un montón de mitos que derribar, que si nosotros nos quedábamos peleando, creyendo que nuestra información era jerárquicamente superior, nos estábamos perdiendo 3/4 de la película, que era que la información ya había llegado al barrio, la interpretación ya estaba en el barrio, y lo que había que hacer era interactuar con el barrio, que es, recupero la primera diapositiva que mostró Rodrigo hoy, que es qué implica comunicar, ¿sí? Rodrigo, ¿podrías leer antes de que hable Sergio la frase esta, que seguramente la tendrás anotada por algún lado que yo no? ¿Qué es lo que implica comunicar, la comunicación? Está sin sonido, Rodrigo. Está sin sonido. Está sin sonido, Rodrigo. Perdón, había cerrado el micrófono. Ahora sí. La comunicación es una acción consciente de informar. Perfecto. Una acción consciente de informar. Y esa fue la definición que más... Perfecto. A eso tenemos que incorporarle lo que decía Rodrigo en otra diapositiva, incorporar la escucha activa. ¿Sí? Gracias, Rodrigo. Gracias, Alberto. Sergio. Sí, ¿qué tal? Mira, quería contar algo justamente con la pregunta de cómo, en una evacuación, cómo comunicar. Lo más difícil en una evacuación es cuando la gente no ve el peligro. Sí, nos pasó, y ¿sabes cuáles son los derrames químicos? Los derrames de productos químicos, donde la gente no ve el peligro, es muy difícil que te entiendan que se tienen que ir porque corren peligro sus vidas. Es sumamente difícil, complicado y difícil de llegarle. Es muy difícil. Así que sí, estaría bueno si tuviese alguna estrategia para esos momentos. ¿Quién recoge el guante acá? Gracias, Sergio. Hola, Sergito, ¿cómo estás? Sergio, bien, Rodrigo. Algunas intervenciones también en conjunto. Mirá, a mí me ha tocado en alguna oportunidad me ha tocado trabajar sobre químicos. Me ha tocado en casos de derrames, donde la evacuación era inminente, y me ha tocado también trabajar allá en el barrio de Villa Porá, también en un allanamiento de químicos, que ahí fue una evacuación programada porque el operativo duró 47 días. Estuvimos 47 días haciendo un allanamiento de químicos, que hemos trabajado con la gente de Policía Ecológica, que también vinieron a hacer docencia. La verdad que siempre los recuerdo con mucho cariño. Y hemos trabajado en esa oportunidad, trabajamos el barrio, porque sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, o no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando en realidad, y empezamos a trabajar en esa comunicación de boca a boca con el barrio. Para el que no conoce Lanús, esto ocurrió en el Parque Industrial de Lanús, en el Parque Industrial pegado, lindero al Parque Industrial. Se encuentra un barrio, bueno, hoy ya está más urbanizado, pero un barrio de emergencia. Lo teníamos sobre las paredes de esa química abandonada, que era una química que estaba abandonada de la época de la efedrina. Era una industria química que también se dedicaba a hacer precursores de medicamentos. Bueno, ahí el trabajo fue mucho más sencillo en el sentido de la concientización de los vecinos, porque empezamos a trabajar una semana antes de comenzar el operativo. En el caso de un derrame de químicos, sí, es muy difícil, Sergio, es muy difícil, y muchas veces lo hemos podido hacer, como hemos tenido algún derrame en alguna curtiembre, lo hemos podido hacer. A veces nos costaba evacuar al vecino, pero sabíamos que lo teníamos que evacuar, entonces como primera medida le íbamos diciendo, bueno, está bien, no te evacuás, hemos ido hasta 2 veces, 3 veces, no te evacuás, bueno, sellate tu casa, quedá encerrado en tu casa. Y hemos vuelto a los minutos, una vez que Bomberos ya estaba con sus EPI y sus equipos autónomos colocados, a volver a iniciar la evacuación y decirle, bueno, mirá, ahora sí nos tenemos que evacuar porque fíjate los recaudos que estamos tomando. Entonces ahí lo fuimos
incentivando con un mensaje gestual. Ya ahí ya lo mismo que le habíamos dicho antes ya no sirvió, pero ya le mostramos de qué forma estaba Bomberos preparado para trabajar y accionar en ese lugar. Y vos no tenés esos elementos, entonces te tengo que sacar de tu casa. Y ahí trabajamos más con el gestual. Es muy difícil. Muchas veces para realizar una evacuación hemos tenido que recurrir a la fuerza de seguridad. Pero bueno, hoy se está trabajando más en ese aspecto psicológico del primer respondiente para poder abordar eso. Antiguamente era a los gritos y te saco. Hoy ya no, hoy ya, como decía antes, se trabaja mucho más con el exterior y las comunicaciones son más fluidas. Entonces, cuidamos más al exterior para no tener segundas víctimas en nuestro evento. No sé si Sergio... Muy bueno. Perfecto, excelente. Como siempre, Rodri, excelente. Buenísimo. A ver, ¿alguno más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguna? Está el chat abierto. ¿Quieren abrir el micrófono más fácil? A disposición. Ya son los últimos instantes de esta charla para no robarles más tiempo. ¿Puedo consultarte, Rodrigo? Fernando, adelante. Bueno, a ver, me ha tocado, lo dije muchas veces, el tema de 11 y la mala comunicación hizo que haya personas que acudieron a la estación pensando que habían familiares que se habían subido a esa formación. Entonces ahí me parece importantísimo el tema de todo lo que hemos tocado el día de hoy con respecto a la comunicación, ¿no? Bien, perfecto. Sí, totalmente. Las famosas víctimas de no pude lograr escucharlo. ¿Podés repetir, Fernando? No. O sea, lo que te decía es que cuando uno estaba trabajando, o sea, estuve dentro del equipo de trabajo en el incidente de 11 y también se vio afectado con muchos familiares que pensaron, por falta de comunicación, de que sus familiares estaban adentro de la formación, ¿no? Entonces me parece importantísimo el tema de la comunicación y que sea rápida, ¿no? Para poder evitar de que el lugar se vea afectado por gente que por ahí, o sea, simplemente en el miedo de que algún familiar esté ahí adentro, esté. Rodrigo. No, no logré. Bueno, te repito. No logré escuchar. Lo que dice Fernando. Estoy escuchando por partes. ¿A mí me escuchás? Si me podés retransmitir vos. ¿A mí me escuchás? A vos te escucho. Bueno, a ver, retomo. Fernando, vos haceme que sí con la cara si yo voy a mentir. No, mentira. Dice Fernando. No lo pude escuchar a Fer. El rol importantísimo que tiene el oficial de información, porque a él le ha tocado trabajar en la estación de 11, cuando fue el accidente, el gran accidente, y la cantidad de familiares que por falta de información se acercaban a la estación entorpeciendo el trabajo de quienes estaban ahí desempeñándose, porque no había un oficial de información que les transmitiera si sus familiares estaban ahí o no, de qué víctima se trataba. Entonces, reivindica esto que se trae, no solamente lo que dijiste vos, sino el sistema comando de incidentes, que es el oficial de información en los eventos, como una figura preponderante y no como una figura que tiene que dejarse para después. ¿Me equivoco, Fernando? Tal cual. Vamos todavía. Cumple un rol importantísimo en estos eventos. Yo lo recuerdo, inclusive en un momento hubo algunas, no solo es eso que está hablando Fer, también el de enlace y el de presupuesto, en el tema 11, también se perdió la información. A mí me tocó en ese estar trabajando desde el otro lado, me tocó estar trabajando desde la información. Yo estaba
en los depósitos de insumos que tenían que enviarse a los hospitales. Y la verdad que tampoco nos estaba llegando una información clara, no se estaba recogiendo la información de qué estaba llegando a los hospitales, los pacientes, en qué características. Nosotros suponíamos cómo se estaban presentando los pacientes y suponíamos qué podía llegar a necesitar los hospitales y empezábamos a mandar. Pero la verdad que, Fernando, sí, es real, ahí falló el oficial de información, falló, y te dio víctimas secundarias al hecho, porque seguramente si te pones a hablar con gente que estuvo fuera del cordón de trabajo, cerca de los familiares, seguramente médicos del SAME han tenido que asistir a familiares que venían a consultar qué estaba pasando. Y eso que en esta oportunidad se mejoró un montón, como lo hablamos en la charla pasada. Hemos mejorado muchísimo eso, porque no fue lo mismo, o no tuvimos las mismas fallas que tuvimos en Cromañón, y en Cromañón no tuvimos las mismas que tuvimos en la AMIA, y en la AMIA no tuvimos las mismas que la embajada. Nos fuimos perfeccionando, pero hay que seguir puliéndolo. Y es real, ahí falló la comunicación. Rodrigo. Y en 11 también se siguió viendo que no se juntó una información y estaban los familiares de pacientes recorriendo hospitales por todos lados para saber dónde estaba su familiar, no saber si estaba entre los hierros, y a algunos les ha tocado recorrer las morgues. Y eso por no tener una información y no centralizar la información. Bien, ahora, Rodrigo, antes de darle la palabra a Julio César Longo, que está levantando la mano, queremos presentar acá al oficial de información de 11, que está presente en la sala, que dijiste que falló, para que pueda retrucar. Mentira, Julio. No, digo que falló la información. Julio César. Tampoco matemos al cartero. Claro, buena aclaración. Tampoco matemos. Decía, no matemos al cartero, porque el oficial de información está recibiendo la información que va a transmitir lo que está recibiendo como información del comando de incidentes. Muy buena aclaración. Julio César, no se te escucha. Levantá el volumen un poquito, Julio César. No se escucha. ¿Te podrás sacar los auriculares? A ver si es eso. A ver, ahí vamos. A ver. Ahora está reactivando. Yo no lo estoy escuchando a Julio, no sé si está hablando. Ahí ahí tenés el audio desactivado. Ahora activás el audio, excelente. A ver ahora. No hay forma, Julio César, ¿querés escribirlo en el chat? Y yo automáticamente traslado tu consulta. Más práctico. Escribirlo en el chat, así no se escucha. Así no entramos en una crisis nerviosa de me escucho o no me escucho. No afectamos tus neuronas con esta crisis. Mientras tanto, mientras escribe Julio César en el grupo, leo a Gabriela Ferreira, que dice, pero ¿cómo hace? Si la gente está ansiosa y quiere saber inmediatamente sobre su familiar. Y los datos a veces deben tardar, ¿o me equivoco? Sí, los datos tardan. Por eso vos necesitas rápidamente crear un lugar de información. Uno para los medios, uno para los familiares. Y sí, los datos van a tardar, siempre. Bien. Alberto. Para eso tenés que trabajar con un equipo interdisciplinario de psicólogos, como lo hemos dicho antes, de la misma manera que trabajamos en una evacuación. Tenemos que trabajar con un equipo de asistencia a la víctima, que está contemplado en su mayoría por psicólogos. Gracias. Ocurre en todo evento adverso. Lástima que hoy no la tenemos a Cecilia, pero Cecilia Foster, que estuvo dando la primera charla,
está muy acostumbrada a trabajar en eso y en formar los equipos de asistencia a las víctimas y familiares de las víctimas. Si yo mal no recuerdo, a Ceci con su equipo le ha tocado trabajar cuando fue el evento de la LUT, sí, que le tocó recibir a todo su equipo, recibir a los familiares. Sí, no es rápido, no es rápida la información. Bien. Es una Ahora, información que tarda. Julio César, no sé si pudimos recuperar el sonido. No. Lean, no sé si me dejas acotar. Sí, adelante, Rodrigo. Como esa información es una información que vos tenés que centralizar a través de todo el sistema de hospitales, tenés que empezar a centralizar y a copiar esa información. Por lo que decía Fernando, el punto que vas a disponer, que eso lo va a disponer el comando de incidente, va a disponer un punto para atender a familiares de víctimas o de posibles víctimas. Obviamente no lo vamos a tener en el lugar de la escena, vamos a tener que trasladarlo, ni siquiera a 100 metros ni a 200 metros, vamos a tener que trasladarlo de ahí, porque vamos a tener, primero que tenemos que liberar la zona en una magnitud de esa, porque tenemos que mantener el flujo de tránsito y flujo de ambulancias. Y después, como decíamos, para no generar víctimas secundarias, teniéndolas en el lugar, porque nos ha tocado trabajar en derrumbe y los ambulancieros y camilleros sacando víctimas de un lugar y familiares que se agolpan para ver quién está saliendo. Bueno, hay que tener los recaudos ahí, de cuando armamos el comando de incidente, destinar un lugar bastante distante para el que el personal de salud y el personal de rescate pueda estar trabajando. Sí, ahí Julio César estaba no sé acotando... si Julio pudo hacer la... No, ahí nos acotaba pregunta. Que él estuvo en las dos grandes tragedias y quería aportar. Yo le pedí el teléfono para por lo menos hacerlo por WhatsApp. Gabriela... Perdón, ahí le pasé que me pase un audio y a ver si puedo transmitir desde mi micrófono. Bien. Yo lo quería... El otro día yo justo lo iba a mencionar cuando estábamos hablando de estas tragedias y escuché que Julio era el que estaba pidiendo, Julio lo sabe en primera persona del lugar. Julio es bombero de la ciudad, además de ser bombero voluntario, o sea que tiene un alma de bombero y viene de la familia bomberil, sistema de emergencia. Sí, yo sabía que Julio estuvo en esos eventos. Sé que Julio estuvo en Cromañón y estuvo en 11, porque hace muy poco lo estuvimos hablando con Julio. Sergio mandó. Así que espero que pueda comunicarse. Me está grabando el audio. Puede dar él en primera persona. Justo me está grabando el audio, bueno, así que en primera persona lo que pueda aportar. Bien, está grabando el audio Julio César, lo vamos a esperar en un minutito. Ya estamos cerrando. Y yo lo que quiero comentar, el otro día estuve en un curso de sistema de comando de incidente que lo brindó el jefe de defensa civil del Partido de la Costa, que fue el que estuvo a cargo cuando fue el derrumbe de la estructura del edificio que se estaba realizando, ¿no? Y contaba justamente el tema de la comunicación, cómo lo tuvo que manejar, por incluso una cuestión legal. Porque empezaban que la cantidad de víctimas que había era mayor a las que realmente había, familiares que venían, y bueno, tuvieron que poner el comando de incidente a 100 metros, hacer un perímetro de seguridad bastante alejado y llevar de a poco la información. Es difícil, es complicado, la gente tiene necesidad de saber urgente, pero la información tiene que llegar de a poco porque hay vidas en el medio. En ese caso hubo 6 víctimas fatales, pero en algún momento los medios hablan de 20, 25 víctimas, que al final no eran. Pero con toda su experiencia y estuvo muy bueno realmente. Yo creo que lo que falló mejor, en lo que decían, fue el sistema de comando de incidente, en el tema de no solo el manejo de información, sino también con el enlace, con la persona que estaba en finanzas. Así lo que falló ahí, más que la información, fue el sistema o parte del sistema de comando.
Ahí creo que me llegó el audio, a ver, lo voy a chequear. Muy bien. Bien. Sí, ahí lo tengo. Ahí a ver si lo pueden lanzarlo? escuchar. Puedo mandar el audio. Quería comentarles que yo estuve en las dos tragedias. Dentro de Cromañón, como primer respondedor, con la primera dotación de rescate. Y también estuve sobre la formación, sobre el tren de 11, que la formación completa le pega a la plataforma. Ahí estuvimos también trabajando muchas horas. Y en cuanto a la comunicación, quiero comentarles que es muy difícil hacer una comunicación institucional directa, rápida y precisa, porque no hay informaciones oficiales. Directamente no hay una prensa de lo que en ese momento era Policía Federal. El departamento de prensa se manejaba a órdenes de la jefatura. Entonces, todo primero pasa por la jefatura y después pasa a lo que es la justicia. Y a través de la justicia, con el ok y el aval de la justicia, por último pasa a los medios. Por eso, cuando se corre el minuto a minuto o se trabaja contra el vivo, lo que es el noticiero en vivo, los canales, lo que son las redes, las comunicaciones, todo lo que nos está rodeando y envolviendo, es muy difícil dar una palabra porque queda como una palabra oficial. Y si esa palabra no es veraz, no está chequeado, no están chequeadas las fuentes, a veces la información, yo no puedo decir que hay X cantidad de víctimas cuando en realidad no lo sé, porque tal vez sean víctimas fatales o tal vez sean accidentados, politraumatizados. Es realmente muy difícil trabajar con información directa cuando uno tiene la cámara prendida y hablando de las especulaciones que la gente empezaba a buscar víctimas o familiares por los hospitales y por las morgues, es que realmente la identificación también de las víctimas, en el caso de Cromañón o en el caso del tren de 11, se vio muy complicado, que hay gente que también no lleva sus documentos, donde se llevó una saturación en las salas, en los hospitales, donde el reconocimiento de las personas se hizo lento, se hizo traumático. Entonces todo eso lleva un proceso en el cual hoy, el tren de 11 fue en 2012, en el cual hoy nosotros estamos ya con otra tecnología y con los mecanismos mucho más aceitados, por decirlo de alguna manera. Bien. Clarísimo, Julio. Clarísimo. Por eso es lo que le planteaba a Fernando, en un caso de eso, el centro de información, ahí el oficial de información, tiene que informar a la población dónde va a estar el centro de atención a familiares. Y alejado del lugar de la escena, pues siempre tenemos que resguardar al primer respondiente, y que el primer respondiente trabaje cómodo. Pero clarísimo, Julio, la verdad que estaba esperando tu intervención, porque yo sabía que estuviste en los dos eventos. Lástima no estás con audio y ya estamos con poco tiempo para poder ampliar un poco eso, para ver si era así como decíamos, o como muchos dicen que 11 fue mucho mejor cómo funcionó que Cromañón, y bueno, como dije antes, ¿no? Mejor que AMIA, y nos fuimos perfeccionando todo a través de, que ahí creo que fue Sergio que estuvo diciendo que estuvo haciendo un curso de sistema de comando de incidente, y ahí ya saco otra propaganda fuera de esta charla de comunicación. Seguir practicando sistema de comando de incidente, fundamental, seguir practicando, seguir ejercitando, seguir haciendo capacitaciones, seguir haciendo simulacros, seguir haciendo simposios. Necesitamos más simposios de unificación de criterios, porque a medida que vayamos avanzando, esta información que venimos trayendo nos va perfeccionando. Y cuanto más nos perfeccionamos, más vidas podemos salvar. Bien,
Yo quería traerles un dato que quizá nos compromete como charlantes en este ciclo. En primera instancia, nosotros, si bien saben que para inscribirse a este ciclo tuvieron que completar una breve encuesta, una de las preguntas, la última, dice, ¿a través de cuáles de estos medios de comunicación se informa? Y yo le quería comunicar ahora que de los 489 inscritos que hay esta jornada, que fueron pasando por los diferentes encuentros, el 65,6% se informa a través de la televisión sobre la pandemia. El 55,1% se informa a través de portales digitales. En Facebook se informa el 37,9%. En WhatsApp se informa el 22,4% de la población, ¿sí? Y esto está atado a otra respuesta, ¿sí? Que dice, ¿experimentó o está experimentando una o más de estas sensaciones durante o después de recibir información a través de los medios acerca de la pandemia COVID-19? Y tenemos que el 36,2% siente ansiedad y que el 35% siente angustia, dos grandes números, y que el 24,8% siente temor. Ninguno dijo calma, tranquilidad. Estamos hablando de sensaciones negativas que causa la información que está circulando a través de las redes. Y estamos hablando de números importantes de gente que se informa a través de Facebook, que así como publica una información sobre la pandemia, publica un meme, una persona, ¿sí? Así como publica un dato sobre la pandemia, también publica contenido político que crea simpatías y antipatías, ¿sí? La misma persona que publica. Y yo les propongo algo, como para ir cerrando esta charla e ir planificando nuestro encuentro el lunes próximo. Antes de despedir a los disertantes, a ver qué les parece la convocatoria. Recojamos el guante y empecemos a utilizar esto que Alberto González nos traía como la inmediatez de la comunicación para poner la palabra oficial, ¿sí? Para poner ese conocimiento fundado científicamente que transmita tranquilidad. Que nosotros, que estamos en la primera respuesta, por eso está orientado a la primera respuesta este ciclo, y sabemos la carga emocional que nos atraviesa cada vez que tenemos que intervenir o cada vez que nosotros pensamos en cuánto hace que no vemos a nuestra familia porque estamos despuntando la vocación de servicio en el territorio, empecemos a recopilar todo eso que nos pasa y empecemos a intervenir en la comunicación activamente. No viéndola pasar y quejándonos de lo que la gente publica, mirá la pavada que dicen, sino tomando el protagonismo, que la comunidad que nos rodee, sea mucha o sea poca, se entere por nosotros en esas mismas redes. Y no que para informarse de lo mismo que pudiéramos informarle nosotros, tenga que pasar, quizá, sin sacarle trabajo a Alberto González, por la televisión o por portales digitales, cuando nos tienen a nosotros en esa inmediatez que reclama la población, que es las redes. Nos tienen en Facebook, nos tienen en WhatsApp y nosotros tenemos la información de primera mano, confiable, fidedigna. ¿Por qué no tomamos esa postura de replicar en nuestras propias redes lo que la gente pide, que es comunicación inmediata, pero nosotros poniéndole el condimento de que sea breve, concisa, clara, creíble, fidedigna, confiable, ¿sí? Esa es una propuesta. Y la otra es la propuesta de terminar este ciclo, coronándolo. Sigamos invitando gente como hasta ahora, sigamos acompañándonos, sigamos encontrándonos, porque el lunes que viene vamos a cerrar este primer ciclo con una pregunta antropológica. Va a estar el antropólogo y arqueólogo Ramón Quinteros, investigador también, ¿sí? Para tratar de responder con nosotros una pregunta que es si la pandemia es culpa del otro. Y esa pregunta, que la vamos a tratar de responder tentativamente el lunes próximo, nos atraviesa directamente. Tenemos que estar abiertos a repensar nuestras prácticas, nuestras formas de recibir información y de producir información, porque también hace a nuestra configuración cognitiva a la hora de tener que actuar. Nosotros estamos en la primera línea, muchos, y eso automáticamente en nuestra carga emocional repercute en nuestra posibilidad de poner en práctica los protocolos, lo que sabemos hacer en territorio para mitigar riesgos, para salvaguardar vidas, para socorrer, ¿sí? Para ayudar a reconstruir, para rehabilitar, desde el rol en que estemos cada uno. Entonces, les propongo empezar a planificar el próximo encuentro del lunes con Ramón Quinteros, con el magíster Ramón Quinteros, ¿sí? Para que nos pueda
ayudar a repensar, va a ser muy interactiva, no va a ser un bodrio esa charla, yo se los puedo asegurar. Va a ser de un intercambio permanente, lo vamos a ir llevando cada uno para su campo. Esperamos que haya sido de su agrado haber compartido como para nosotros el día de hoy. Gracias Alberto González, gracias Rodrigo Patiño por la presencia acá. Los esperamos, obviamente. Alberto, te esperamos el próximo lunes, ya sos parte de esta mesa de charla. A cada uno de los que participó, y sí, en nombre de Fundación Red Atlas me despido formalmente, y antes de cortar